Bien, amigos, continuamos aquí en el Club 700. Hoy nuestro invitado especial, Fernando Arau. Bienvenido nuevamente. Gracias, Amarilis. ¿Quién no conoce a Fernando Arau como estrella de la televisión? Pero que pocos saben que, Fernando, tú te iniciaste como un payaso en las calles de tu México. Las circunstancias me obligaron a eso. Empecé de payaso en los parques y de mimo en las calles. ¿Y cómo se dio ese salto de las calles a la fama? Bueno, en una fiesta que me contrataron como mimo, de pronto una persona se acercó y me dijo, eres muy bueno haciendo pantomima, ¿te gustaría hacer televisión? Yo dije, claro que sí. Entonces me invitaron a un programa de televisión donde estaban lanzando a una nueva estrella, una muchachita muy linda que había ganado un concurso de belleza de un periódico que se llamaba, y se sigue llamando, Verónica Castro. ¿Y fue tu primera participación? Empecé de mimo en la televisión. Era muy fácil tratar conmigo porque, pues, como no hablaba, entonces empecé de mimo y al poco tiempo empecé a trabajar con mi hijo, que tenía 3 años, y entonces éramos una pareja de mimos. Yo era el mimo y el mimo más chiquito del mundo, y total que yo sigo siendo el mimo de siempre. Fernando, ¿tu vocación se vio reflejada aún desde esos inicios en la calle, haciendo ese trabajo? Fíjate que desde chiquito, mi mamá cuenta algo que yo la verdad no me acuerdo, pero ella dice que una vez me preguntó, ¿y cuando tú seas grande, qué quieres estudiar? Y dice que yo tenía como 4 años y que le dije, yo no quiero estudiar, yo quiero ser cómico. O sea que ya no andaba yo muy equivocado. Y después, aparte, una vez mi papá le dijo a mi mamá, yo creo que Fernandito es talento. Y dijo mi mamá, sí, es talento. ¿Te veía lento o te veía como talento? Es talento. Fernando, muchas veces recibimos cartas o llamadas de personas que entre sus situaciones tienen esta frustración en cuanto a cómo decidir su vocación. ¿Qué consejo tú le puedes dar a alguien que se encuentre en esa situación? Bueno, nosotros casi todos estamos expuestos a una gran mentira en el mundo, que es que nosotros tenemos que vivir para complacer a la gente. Y nosotros no tenemos que vivir para complacer a la gente. Realmente nosotros fuimos diseñados y creados para complacer el corazón de Dios. Y entonces nosotros tenemos que ver cómo nos ve Dios a nosotros, no cómo nos ve la gente a nosotros. Y en la mayoría de los casos, cómo nos vemos nosotros a nosotros. Porque por las circunstancias de la vida normalmente siempre pensamos o vivimos con culpa de algunas cosas que hemos hecho, porque pues nosotros somos seres totalmente imperfectos que nos caracterizamos por equivocarnos todos los días. Y entonces yo siento que la gente, y me incluyo, adquirimos culpa de muchas cosas. Y entonces nos sentimos culpables, y las cosas malas que nos pasan, a veces decimos, bueno, me las merezco por lo malo que yo he hecho. Pero yo creo que la gente debe primero perdonarse a sí mismo y saber que Dios nos hizo con un propósito para el reino de Dios, para la humanidad. Así que yo creo que la gente que se siente fracasada está viviendo una mentira. Todos nacimos para triunfar. Este es el Fernando que decía Héctor que pocos habían visto, ¿verdad? Expresando cosas tan lindas. Fernando, estás en una etapa de tu vida muy interesante. Ahora tienes la oportunidad de presentar tu comedia en diferentes ciudades y has estado de gira hace mucho tiempo. ¿Cómo te va? Estoy presentando hace 2 años un show, un espectáculo de teatro, que realmente es mi testimonio. Yo empecé dando mi testimonio en una iglesia y después de ahí me vieron otras personas, me empezaron a invitar a iglesias junto con mi esposa y empezamos a dar testimonio en muchas iglesias, y de pronto este testimonio se convirtió en un espectáculo de teatro. Junto con el grupo Undivided, que es uno de los mejores grupos del mundo a capela. Yo me presento desde hace 2 años en teatro, y el producto de esta gira de 2 años en casi todos los estados de Estados Unidos es este DVD doble. Eso lo quería presentar. Que se llama El Show de Fernando Arau, un pasaje de su vida. Un pasaje de su vida y... De su vida. De su vida. Eso me pareció muy interesante. ¿Y por qué no nos cuentas un poco de ese testimonio? A lo mejor hay algunos amigos que quisieran conocer algo de tu vida. Bueno, sí, mi testimonio es claro. Primero, bueno, yo nací, mi papá es productor de televisión, mi mamá coreógrafa, mi hermano productor, mi hermana directora.
Y yo me di cuenta que yo no había nacido en una familia, sino en un elenco. Entonces, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Entonces, yo no tuve la imagen paterna cerca de mí. Y con todo esto, vivir sin ley, sin Dios y sin papá, porque nos cambiamos de casa cuando se divorciaron mis papás, y entonces fuimos a vivir a casa de mi abuelita, donde una familia muy linda, pero ahí no se hablaba de Dios, la palabra Dios no existía en esa casa, nunca fuimos a la iglesia, jamás en la vida. Nadie decía Dios, gracias a Dios, que Dios te bendiga, espero en Dios. Creo que ni cuando nos despedíamos nos decíamos adiós. Entonces, después de este caminar por todo el tiempo, y fui payaso, éramos muy pobres y de pronto me volví famoso, y yo abrí muchas heridas en el corazón de mi esposa y de mis hijos por lo mismo, porque esa fama me deslumbró, ese brillo, pensé que todo lo que brillaba era oro, y me di cuenta que no. Entonces, ya estando aquí en Estados Unidos, un día estábamos en una iglesia, y dijo el pastor: y si hay aquí algún matrimonio que haya abierto heridas en el pasado y quiere sanarlas, hoy es el día en que Dios va a sanar tu matrimonio. Y agarré a mi esposa y dije, vamos al frente. Y entonces, ya sabes, empezó, y había muchas parejas y agarrados de las manos, y entonces el pastor empezó y se bajó del púlpito, y de pronto por allá dijo, en el nombre de Jesús, y que se caen. Y yo dije, ay. Fíjese, yo ya lo había visto en la televisión, ¿no? Pero yo decía, ay, mira, eso ya es fanatismo. Discúlpame, pero ¿cómo que se caen, no? Así. Y pues, y en el nombre de Jesús, y se caían los otros, y se caían los... Y dije, aparte, se caían re bien, ¿no? Así, y los 2 señores atrás, así, agarraron, así, nada más los agarraron así. Los depositaban como hot cakes, así de acá. Hay unos que ya hasta abrían los bracitos así para caerse, así. Yo dije, ¡ah! Y yo le digo a Rosalinda, le digo a mi esposa, le digo, eso se han de caer todos los domingos. A mí se me hace que, mira, hasta los de atrás, yo creo que los señores de atrás ya hacían así, y los de hacían así, no, los saludaban, y ahí venía para acá. Y me dice Rosalinda, no te vayas a tirar, ¿eh? Y yo, ¿cómo crees que me voy a tirar, hombre? Y se para el pastor enfrente, y ya sabes, y yo hasta puse un pie atrás. Dije, a mí no. Yo dije, no pensé, ¿no? Dije, ahora sí vas a saber de qué lado más la iguana, ¿no? Y aparte volteé a ver si no estaban los de atrás, los dos, y yo ya estaba así. Y dije, ¿qué? ¿A dónde? ¿Qué? Pues aquí. Volteé para el suelo, no vaya a estar uno así ya de banquito, así, ya sabes, así que te empujan y te caes, ¿no? Sí, yo dije, no me la van a aplicar, y así. Y así, yo me quedé viendo los ojos del pastor, y me dice el pastor, en el mundo, hasta ahí me acuerdo.